Hola, voy a dar continuación a la lectura del libro Mitología Maya. Yaya Balam. Ha leyó el canto de amor, sonrió, dio las gracias y un vaso de agua a Puch, y le volvió la espalda. Y entonces Puch, decepcionado, dolido y rabioso, se convirtió en un ídolo de piedra, como lo son muchos aluches el día de hoy. Ha recogió al muñeco de piedra, pues le hizo gracia. Lo metió en la parte trasera de su casa y le puso un altar con ofrendas para que protegiera el hogar, cosa que hizo Puch debida y puntualmente, pues a pesar del tremendo enfado seguía enamorado. El aspecto de los dioses. Cuenta una vieja leyenda que la gente un día tuvo curiosidad de saber cómo eran los señores divinos, los señores del cielo, los señores del inframundo y los señores con corazón de cielo. Nadie lo sabía, ni los que observaban las estrellas, ni los que sabían las cuentas, tampoco los sacerdotes y mucho menos los jefes de los guerreros. Nadie, ni los de arriba ni los de abajo, ni las ancianas sabias que sabían de conjuros y de hierbas, ni los que curaban y hacían prodigios. Había un anciano, sin embargo, que era más viejo que todos ellos juntos, y que vivía en una cueva, se bañaba en un cenote y comía frutos de los árboles. Fueron a verlo, pero se les escondía. Le llevaron regalos, pero él los despreciaba. Le llevaron comida, pero él ayunaba. Le ofrecieron mujeres y muchachos, pero él se mantuvo indiferente. ¿Qué quieres para recibirnos?, le preguntaron. Agua de mar, les respondió, pero no de la orilla, sino de la que está en el medio. Los más valientes y los más sabios se subieron en una lancha y se fueron mar adentro, buscando con las estrellas y el sol la mitad de las grandes aguas. Tropezaron con una vieja ciudad hundida, con un remolino de agua que los empujó hasta el centro. Ahí encontraron cráneos alargados y duros huesos, y paredes con dibujos de señores con los ojos afectados de estrabismo, la nariz de gancho y el ceño fruncido. Llenaron un odre de agua de mar, y como pudieron remontaron el remolino y volvieron a su pueblo. Fueron a ver al anciano de la cueva y se lo encontraron muy tranquilo a la entrada de la cueva. Tomó el odre y derramó el agua en el suelo. El gesto no gustó, pero guardaron silencio. ¿Todavía quieren saber cómo son los dioses? Sí, ahora más que nunca queremos saberlo. ¿Para qué quieren saberlo si ya los vieron? ¿Tú los has visto?, insistieron. Sí, y cara a cara, de cuerpo a cuerpo. Y la verdad, la mayoría eran muy feos, con las cabezas alargadas, las narices de gancho, el ceño fruncido y con los ojos perdidos como si vieran para todos lados al mismo tiempo. Como en los dibujos que vimos en la ciudad perdida. Más feos cara a cara y cuerpo a cuerpo, porque unos tenían concha, otros plumas, otro pico, otros puros huesos y otros más con los dientes de fuera. ¿No los había hermosos? 2 o 3 diosas y 1 o 2 dioses, pero los demás, altos y bajos, jóvenes y viejos, eran muy feos. ¿Eran sabios? No mucho. ¿Eran fuertes y poderosos? Lo suficiente para destruir su propia ciudad en medio del mar. Lo suficiente para destruir su propia residencia y matarse entre ellos. Gracias, muchas gracias por tus palabras. Te dejamos en paz. Eso espero.
como no espero verlos nunca más. ¿Por qué? Porque los humanos, como los dioses, rara vez aprovechan el conocimiento, todo lo convierten en estupidez, codicia y vanidad, abriendo así la puerta al conflicto, la envidia, la venganza y, finalmente, la destrucción. Nosotros no lo haremos, le dijeron al anciano al despedirse, saber cómo los dioses no pueden hacernos daño. Poco después, las madres y los padres entablillaban las cabezas de sus hijos para alargarles el cráneo. Les pusieron un hilo rojo entre los ojos para que se hicieran viscos y les jalaban las narices para que les creciera en forma de gancho. Esperaban que, al crecer, se parecieran a los dioses y adquirieran su poder. Y así los educaron, compitiendo sin cuartel contra sus vecinos para alcanzar los cielos. Poco a poco, las envidias dieron paso a los conflictos y a las venganzas, a las guerras y a las revanchas, a los odios y a las traiciones, hasta que el pueblo desapareció. El anciano siguió en su cueva miles de cunes, años o siglos, bañándose en el cenote y comiendo las frutas que le daban los árboles, viendo nacer y morir a todos los pueblos que lo buscaban para preguntarle cómo eran los dioses. ¿Qué hacemos con los muertos? Cuentan las leyendas que a los muertos hay que tratarlos con cuidado para que se vayan contentos y no anden volviendo como fantasmas chocarreros a espantar y molestar a los vivos. Primero, se les entierra en su casa o en su lugar de faena y, según su rango, se les arregla el cuerpo, se les peina y se les maquilla, y se les pone su máscara de jade o de barro y sus joyas, herramientas de trabajo o lo que vayan a necesitar cuando se encuentren con los guabos, espíritus que acompañan el alma del muerto, al lugar al que corresponde en el inframundo según sus virtudes o sus defectos. Los que son enterrados tardan 3 años en irse del todo, porque el primer año vuelven a despedirse y a recoger su vida. Al segundo año hacen cuentas, ven si dejaron algún pendiente y cuidan de los suyos para que nada les falte en su ausencia. Al tercer año hay que sacar los huesos de la tumba y limpiarlos muy bien, incluso molerlos y hacer polvo con ellos. De esta manera se van contentos y no vuelven, por mucho que sus deudos los lleven en el pensamiento. Si no se limpian sus huesos, los muertos se aferran a la vida y andan dando vueltas por la noche como bolas de fuego, o se te meten en la cama o en el cuerpo y te da tristeza porque los andas cargando todo el día. A otros muertos se les arroja en un cenote, con la esperanza de que encuentren un inframundo mejor a este mundo y existan ahí felices para siempre. Los que se arrojan a los cenotes casi nunca vuelven, pero algunos que quedan en las aguas del cenote esperando que algún vivo se caiga ahí, por gusto o por accidente, para hundirlo en el fondo con ellos. Eso quiere decir que no encontraron el camino a un inframundo mejor a este mundo y se quedaron en medio atormentando a quien visita el cenote. A otros más se les quema de plano para no tener que acordarse de limpiarles los huesos al tercer año, porque así ya quedan limpios del todo y solo se pasan un par de años recogiendo su vida y echando sus cuentas. A los que no son enterrados, ni quemados, ni lanzados al cenote, se los comen las bestias carroñeras o gente con mucha hambre y poca educación.
Estos muertos pasan muchos años como almas en pena, deambulando por las calles o por la selva, buscando la compañía de otras almas para ver si se alegran con el aliento de la vida, pero no se alegran porque las matan y se llenan de tristeza. No todos los fantasmas están resentidos. Los hay que tras la muerte encuentran la sabiduría y después de ayudar a la gente que se queda en la tierra, se van directo con los señores del cielo a llenar el firmamento de estrellas. El poder de las profecías. Cuenta Yaya Balam, el brujo poeta de San Javier, que él es maya y no mayense, y que por eso sabe de prodigios, de números y de leyendas, y que también por eso sabe el gran secreto de las profecías, algo que muy pocos conocen y dominan en este mundo. Los mayenses, como la mayoría de la gente de este mundo, son ignorantes y borrachos, no tienen pureza de alma, solo sirven para mantener y servir a los jefes, que son como señores divinos que viven en la tierra y por eso no saben nada de ver el futuro, asegura Yaya Balam. Los Balam somos pocos y algunos somos muy viejos, tanto que nadie creería nuestra edad, porque no la aparentamos. Otros en nuestro lugar ya se hubieran quedado secos y en el polvo no más de muertos, porque nadie vive lo que vivimos nosotros, dice y continúa. Hace mucho tiempo tuve 2 hijos. Uno llevaba mi nombre y el otro un nombre muy parecido al mío. El que llevaba mi nombre, Yaya, salió más o menos como yo, bueno y prudente, y con los dones para ser Balam, brujo o sacerdote. Y fue sacerdote, que no está mal, pero que a mí no me gusta, porque has de servir a un señor y obedecer a los dioses. El otro, Yuyal, fue más de mis simpatías, porque era contestador y rebelde, alegre y peleador, mujeriego y tramposo, sin muchos dones, pero con mucha inteligencia y picardía. El amor ciega al cerebro y a la intuición, y no supe ver el futuro de mis propios hijos. El primero dejó de visitarme a medida que subía en su camino. Me despreciaba por indigno, porque a sus ojos tener un padre Balam era un desdoro. Los Balam no creemos en los dioses, porque los conocemos y los usamos. Nosotros hacemos los rituales y ellos obedecen. Le molestaba mucho que yo dijera que a mí los dioses y los fantasmas me hacían los mandados. El segundo dejó de frecuentarme porque decía que yo era un santurrón, un hipócrita, porque no nublaba mis sentidos con las hierbas y con los alcoholes, ni tenía más mujeres que las propias. Ninguno de los 2 me dio nietos que fueran mi alegría, el primero por su castidad y el segundo por los excesos. El primero era fértil, pero contenido, y el segundo, por no tener contención, se quedó estéril. Al primero lo encerraron en el templo, al segundo, otro Balam poderoso, lo metió en una calabaza para que no anduviera molestando con sus maldades ni dando mal ejemplo con su vida licenciosa. El primero volvió a mí cuando ya era demasiado tarde. Yo seguía siendo muy joven y él parecía mi abuelo, porque renunció a sus dones de Balam y el tiempo se lo comió. Lo enterramos en el fondo de la choza, en la sombrita, para que sus restos no pasaran calor. El segundo rompió la calabaza y esparció todo el mal que pudo hasta que se consumió en sus propios excesos. Nadie lo mató por venganza o celos de sus maldades y su forma escandalosa de vivir. Él solito cavó su tumba y ahí se metió
cuando el cuerpo dejó de responderle. Luego tuve otros 2 hijos, niño y niña, con una mujer de fuera. Estos me salieron mejor, aunque no heredaron mis dones, porque al menos me llenaron de nietos. El niño parecía que iba a seguir los pasos del loco Yuyal, pero con el tiempo se compuso, mesuró sus excesos y se convirtió en un gran profesor. La niña parecía que iba a seguir los pasos de Yaya, el sacerdote, pero con el tiempo se abrió al mundo, se casó con un buen hombre y se convirtió en una gran maestra. A estos tampoco les vi el futuro, pero más por miedo que por ceguera, pues no quería saber si les iba a ir mal en la vida o como a sus hermanos anteriores. Muchas alegrías me dieron estos 2 hijos, que se fueron de este mundo sin tener que pasar por el dolor de la muerte. Pero esa es otra historia que ya te contaré en otra ocasión. Te cuento todo esto para que te apercibas de que todas las profecías que no son cíclicas siempre fallan y que el carácter de cada persona crea su propio destino. Las profecías son poderosas, pero casi siempre falsas, y la capacidad secreta de hacer vaticinios depende de saber observar las repeticiones, lo que sucede una y otra vez cíclicamente, como la salida del sol, el caminar de las estrellas, las fases de la luna, el nacer y el morir, la temporada de lluvias. La gente también se repite. Los viejos lo sabemos bien y a veces solo falta verlos o saber qué día nacieron para ver los pasos que van a seguir en esta vida. El poder de las profecías radica en que la gente no sabe ver lo que le va a suceder aunque lo tenga delante de las narices. Mientras que los viejos Balaam sí lo sabemos, y no por sabios, brujos o poderosos, sino simplemente porque ya lo hemos visto muchas veces y sabemos que las vidas se repiten, sin importar quién las viva. Las historias son siempre las mismas porque el cosmos y los dioses tienen muy poca imaginación para hacerlas distintas. El otro componente es la curiosidad, el querer saber qué va a pasar mañana, para evitar o para aprovechar lo que está por venir, para tener esperanza de una vida mejor o para entregarse al dolor y al sufrimiento, para que el brujo allane los caminos y dé consejos o soluciones, o para dejar que se haga la voluntad de los señores de los cielos. Pura curiosidad con el dulce de la ilusión o con la amargura de lo inevitable. Ahora que lo sabes, puedes hacerte adivino, aunque no Balaam, porque los Balaam podemos convertirnos en jaguar y en otros animales, y ese es el poder de todas las profecías. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta lectura hoy. Muchas gracias.